que tenga un vínculo o relación parental con el agraviado. La relación parental, según el Código Civil, radica en la relación de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Hasta ahí se comprende la relación parental, el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. La conducta en la sustracción de menor, primer párrafo, recae en dos conductas distintas. La primera, sustraer a un menor, y la segunda, rehusar entregarlo. Cuando hablamos de sustraer al menor, es la acción que se tiene de alejarlo de quienes ejercen la patria potestad. Es decir, llevártelo, sacarlo de su grupo familiar en el cual está viviendo y llevártelo a otro lugar. Es decir, trasladarlo a otro sitio. No hablamos de regiones, sino hablamos de cualquier parte. Es decir, sacarlo de su casa, donde cual vive con sus padres, y llevarlo a otro lugar. ¿Quiénes ejercen la patria potestad? Por regla general, la patria potestad solo lo ejercen los padres. Entonces, al ser un derecho solo ejercido por los padres, se encuentra la situación en la cual solo pueden trasladar a los menores los padres. Pues si alguien lo traslada sin consentimiento de los padres, si tiene relación parental, estaríamos hablando de un delito de sustracción de menor. Y la pregunta es, si lo sustrae sin tener relación parental, ¿qué delito podría ser? No lo hemos estudiado, pero por conocimiento común. Si yo me llevo a alguien, imaginemos un menor, por ejemplo, estoy en la calle y veo a un chiquito en la puerta de su casa, lo cargo y me lo llevo. ¿Secuestro? Muy bien, secuestro. Muy bien, secuestro. Pero si por el contrario, yo veo al chiquito, pero yo soy el abuelito del chiquito, y lo cargo y me lo llevo, ¿qué delito sería? Sustracción. Sustracción de menor. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ya está. Porque la otra conducta del tipo penal es rehusar entregarlo. Imaginemos, vamos a poner el ejemplo. Yo soy el abuelito y me llevo al menor a mi casa sin permiso de nadie, me lo agarro, me lo cargo y me lo llevo. Y la mamá viene a buscarlo a la casa, pero el abuelito no está. ¿Y quién está? Está su esposa, la abuelita. Y la abuelita se niega a entregar al menor. También estaríamos hablando de un delito de sustracción de menor. Entonces, el delito de sustracción de menor no solamente se consuma con la sustracción del menor, sino con el rehusamiento de entrega del menor. El segundo párrafo del delito de sustracción de menor nos habla que la misma pena se aplica al padre o la madre o ascendientes, según cuando aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad. La sustracción de menor, segundo párrafo, también te permite que la sustracción de menor sea entre padres, pero con una condición previa. La condición es que esté establecida la tenencia. ¿Han escuchado alguna vez de una tenencia? Bueno, la tenencia es una acción procesal, una acción judicial, en la cual se le da, si bien los dos padres ejercen la patria potestad, a uno de ellos se le da la potestad de cuidarlo por un lapso de días determinados. Por ejemplo, la madre tiene la tenencia y la madre lo tiene de lunes a sábado, y los domingos irá a visitar a la casa de sus padres. Es una tenencia con régimen de visita. Ahora, ¿qué pasa si el padre
desobedeciendo esa tenencia, se lleva al menorcito. Ahí estaríamos hablando de una sustracción de menor, pero de segundo párrafo, que se aplica al padre, madre o ascendientes. Es un delito sencillo que no se requiere mucho análisis, porque el simple hecho de sustraer al menor o rehusar a entregarlo, cumpliendo una relación parental, ya se encuentra realizado el tipo penal. En los delitos contra la familia hay un delito muy importante. Y es el que más hay en el sistema judicial peruano. Y se llama omisión a la asistencia familiar. Artículo 149. En este nos vamos a centrar buen rato. Este tiene 3 párrafos. ¿Quién puede dar lectura al primer párrafo? Artículo 149. Omisión de prestación de alimentos. Dice que el que omite cumplir su obligación de prestación, los alimentos que establecen una resolución judicial será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas sin perjuicio de cumplimiento del mandato judicial. A ver. El delito de omisión a la asistencia familiar es un delito de omisión. ¿Se acuerdan que habíamos visto 2 tipos de delitos? Delitos de comisión, es decir, los delitos en los cuales se realiza una acción, y los delitos de omisión, en los cuales se deja de hacer algo. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en Derecho Penal, parte general. El delito de omisión a la asistencia familiar tiene una conducta, y es omitir. ¿Omitir qué? Cumplir una obligación. Entonces, es una omisión propia, porque hay una obligación legal que ordena cumplir dicho acto. ¿Por qué hay una obligación legal? Porque la obligación de alimentos se emite por una resolución judicial. Es decir, que mientras no exista resolución judicial, sentencia, y o, acá tenemos que poner, o conciliación extrajudicial formal, no se podrá decir que hay una omisión a la asistencia familiar. ¿De qué forma? Un segundito, discúlpeme. Lo que pasa es que el oficial me está preguntando a qué hora más o menos voy a llegar. Mil disculpas.
Ya. Lo que pasa es que van a trasladar a mi cliente del penal a la comisaría para su declaración. Y están en esa gestión. Ya. A ver. Estábamos en omisión de la asistencia familiar. Están, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Sí? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, este es un delito de omisión propia. Eso es lo primero que tienen que saber. Omisión propia. Es decir, dejan de hacer una obligación legal. Importante. Dejan de hacer una obligación legal. Cuando hablamos de una obligación legal, en el caso en concreto, hablamos de una resolución judicial que obliga al sujeto a cumplir una prestación de alimentos. Ahora bien, para que esta prestación de alimentos sea ejecutable en un proceso penal, tiene que cumplir con un cierto recorrido. Es por eso que igual como en trata de personas, les voy a hacer un pequeño cuadrito para que más o menos tengan idea. A ver, vamos a ver. Les voy a hacer esto para que más o menos tengan una idea de cómo funciona la omisión a la asistencia familiar. Insertar. Diseño. Insertar. Un proceso para lograr la omisión de la asistencia familiar pasa primero por un proceso civil y luego pasa por un proceso penal. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Normalmente, ¿cuánto es lo que demora un trámite, un Estoy en eso. proceso así, Justo un estoy en proceso eso. por alimentos? Justo estoy en eso. Ay, A ver. Miren. Para lograr una omisión a la asistencia familiar, tiene que pasar por dos situaciones. Por un proceso civil y por un proceso penal. El proceso civil... Uy, ¿qué pasa? No puedo poner en negro la... Ahí está, demanda de alimentos. El proceso civil sigue el siguiente curso. Primero, la demanda de alimentos. Una flechita, una flechita. Segundo, auto admisorio de la demanda. Tercero, la contestación de la demanda. Cuarto, audiencia única. Quinto, sentencia. Y seis,
Sentencia de segunda instancia. Doctor, hasta ahí, hasta aquí. Demanda de alimentos, auto admisorio de la demanda, contestación de la demanda, audiencia única, sentencia, sentencia de segunda instancia. Aquí, ¿ya podemos ejecutar una demanda de alimentos? Pues no, aún no. Aún falta. No, este no es. Insertar. Forma. ¿Cómo sería esto? Ay, me estoy confundiendo. A ver, insertar. Pues no, aún no. Cuando tienes la sentencia, desde aquí hasta aquí, se ha generado un monto de deuda. Vamos a imaginar que la sentencia da un monto de 200 soles, ¿ya? Y todo este recorrido de acá duró 12 meses. ¿Ya? Todo este recorrido duró 12 meses. Desde el día de la demanda de alimentos, no, perdón, desde el día del auto admisorio de los alimentos hasta la sentencia de segunda instancia, la confirmada, se ha generado un monto de alimentos de 200 soles. Si ha pasado 12 meses desde que se inició el auto admisorio hasta que sentenció, ¿cuánto estaría debiendo el sujeto? A ver. ¿Cuánto estaría debiendo el sujeto? A ver. Os 2.400. 2.400 estaría debiendo. Pero aquí se puede ejecutar, todavía no. Tiene que hacerse una liquidación de devengados de la deuda que tiene. En este caso sería 2.400 soles. En este caso sería 2.400 soles. Se le llama la liquidación y luego de ello se determina el monto por medio de peritaje. No siempre es tan fácil de 12 meses por 200 soles. A veces es más, a veces es menos, a veces ha pagado un poquito más, a veces no ha pagado nada y así sucesivamente.
y se hace el requerimiento de pago, cuando ya sabemos el monto. Se le hace un segundo requerimiento de pago. Se le hace un segundo requerimiento de pago. Si hasta aquí, ¿quién quiere entrar? Si hasta aquí no se ha hecho un pago, recién ahí se podrá iniciar el proceso penal. O sea, tiene que haber pasado por todo esto para poder decir que se ha omitido la obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial. No sé si me dejo entender. O sea, tiene que pasar por todo esto para decir que omite cumplir su obligación de prestar alimentos que establece una relación judicial, una resolución judicial. O sea, mejor dicho, el proceso de alimentos no es, perdón, el proceso de omisión de asistencia familiar no es, ay, el papá no me paga, no me da ni un sol, lo voy a denunciar por asistencia familiar. No funciona de esa manera. Tiene que pasar por el proceso civil y pasar no solamente tener tu sentencia, sino pasar por un ámbito de ejecución de sentencia, y ante el requerimiento del no pago, segundo requerimiento del no pago, recién podemos ir a un proceso penal. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se llega a ver el mapita conceptual, el flujogramita que he hecho? Sí se ve, profesor. ¿Hay preguntas, nadie? ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Nadie? Listo. Seguimos. Después de ello, pasamos a un proceso judicial, de la vía penal, en la cual insertar. En la cual, ante el no pago, pasamos al proceso penal, el cual el juzgado lo pasa o a pedido de parte
aperturándose diligencias. Esto ya vamos a ver en procesal. Se apertura diligencias preliminares. Vamos a ver, sí, da inicio a la investigación preparatoria. Se cita a principio de oportunidad, es decir, le dicen, joven, venga a pagar sus alimentos que debe, le vamos a poner cómodas cuotas, etc., etc., etc. Pero nada, no viene. Se cita a principio de oportunidad de nuevo, segunda vez. Se cita a principio de oportunidad, segunda vez. Luego de ello, proceso inmediato. Y en el proceso inmediato ya eso ya no les interesa mucho, pero para que el sujeto literalmente pueda ser condenado por omisión a la asistencia familiar, tiene que recorrer todo esto. Y del proceso inmediato ya ir a un juicio y todo. Entonces, hay un recorrido que debe realizar el sujeto para poder ser procesado por omisión a la asistencia familiar. Como voy a repetir, es un delito de omisión propia, es decir, hay una obligación legal, que es la resolución judicial. El delito de omisión a la asistencia familiar tiene un segundo párrafo que radica en si el agente simula otra obligación de alimentos o renuncia o abandona maliciosamente tu trabajo para no pagar los alimentos. Hay tres formas. Simula una obligación de alimentos con otra persona para que renuncia o abandona maliciosamente su trabajo para no pagar. Pero este sujeto renuncia maliciosamente al trabajo o abandona maliciosamente el trabajo para que no le descuenten su planilla. Pero igual el sujeto tendrá que seguir pagando alimentos. Así el sujeto se le procese por omisión a la asistencia familiar, primer párrafo, igual seguirá teniendo la obligación del alimento. Es decir, los alimentos no se extinguen con el cumplimiento de la condena de omisión a la asistencia familiar. Y bueno, si se resulta lesión grave o muerte en torno a la omisión a la asistencia familiar, es decir, por no pasar alimentos, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4. En caso de lesión grave, y no menor de 6, no menor de 3 ni mayor de 6 en caso de muerte. Esto es cuando se cause lesiones o muerte frente a la omisión de la asistencia familiar. Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe, ¿está cambiando la pantalla? No, no, no. Entonces, tenemos dos delitos muy importantes en delitos contra la familia. La sustracción de menor y la omisión de la asistencia familiar. Preguntas sobre esos dos delitos.
Cualquier duda que exista, hablan ahora o callen para siempre. Vuelvo a repetir, este es el delito que más hay en el transcurso del litigio. En el sistema judicial es el delito que más hay. Solo hay omisión de distancia familiar de parte de padres a hijos o también hay otro. No, existe omisión de la asistencia familiar en cualquier persona que pueda tener resolución judicial de admisión a la asistencia familiar, perdón, en cualquier persona que deba de una resolución de alimentos. Cualquiera puede demandar a cualquier persona, ya que gane su proceso es otra cosa. Puede ser padres a hijos, hijos a padres, abuelos, exmujeres. Y ahí se verá, pues, si gana. Si llega a tener su resolución judicial de alimentos y este no paga, se da el proceso de omisión a la asistencia familiar, el proceso penal. Entonces, para pasar para mi omisión a la asistencia familiar, tiene que haber primero un requisito previo, el proceso civil. Recuerden que este también se puede suplir con una conciliación. Si se da la conciliación, el proceso civil se genera desde acá, desde la liquidación de devengados. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? A ver, vamos a tomar lista antes que se me olvide. Almirón. Arce. Ari. Presente, doctor Ari. Berru. Presente, doctor. Cardosa. Presente, doctor. Carita. Presente, doctor. Cayo. Cayo. Chambilla. Doctor Almirón, es que no se prende mi micro, ¿me escucha? Almirón, listo. Chambilla. Conde. Córdoba. Presente, Córdoba, profesor. Cutipa. Presente, profesor. Esteban. Flores. Presente, Flores. González. Presente, González. Guevara. Y la quita. Llano. Presente, doctor. López. Fiorella López, presente, docente. Listo. Machaca.
Presente. Machaga Condori, presente. Maquera. Panca. Presente, profesor. Patiño. Presente, doctor. Perales. Presente, profesor. Pilco. Presente, doctor Pilco. Quispe Copa. Quispe Anco. Presente. Rivera. Presente, Rivera, doctor. Tambini. Torres. Vizcarra. Presente. Segarra. Presente, doctor. Arce. Arce presente, doctor. Cayo. Chambilla. Conde. Doctor, Conde se encuentra enfermo en la posta, creo, con una emergencia. Esteban. Guevara. Presente, profesor. Y la quita. Maquera Hualpa. Quispe Copa. Profesor, Sí. la compañera Maquera Sí. Hualpa me comunica que no se ha podido conectar. Ya. Claro, no ha dicho presente, lógicamente, no se ha podido conectar. Quispe Copa. Y Tambini. Listo. Entonces, tenemos dos delitos trascendentes en delitos contra la familia: sustracción de menor y omisión de la asistencia familiar. Aquí estamos terminando ya la tercera semana. La cuarta semana veremos delitos contra la libertad. La quinta semana veremos delitos contra el patrimonio. Y la sexta semana la evaluación. Tomen sus apuntes de los puntos más importantes. Por ejemplo, en delitos, vamos a imaginar, en omisión de la asistencia familiar, ¿cuáles son los puntos más importantes que deben saber en un delito de omisión de la asistencia familiar de 149? He repetido varias cosas, varias veces. Es un delito de... Es un delito de... Delito de omisión ¿Qué tipo de omisión? propia.
Propia. Correcto, es un delito de omisión propia. Para que se pueda dar una sentencia, un proceso de omisión a la asistencia familiar, un proceso penal, tiene que haber pasado por la vía Civil. Vía civil. y haber obtenido una resolución de liquidación de devengados y no haberse cumplido con dicha liquidación de devengados. El delito de sustracción de menor solo se aplica a el delito de sustracción de menor solo se aplica a correcto, a personas que tengan relación parental. No es para otros sujetos. La evaluación va a ser más o menos así con todos los delitos que hayamos visto. El delito de calumnia es un delito que se puede realizar a través de gestos, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. Falso. El delito de injuria se da a través de gestos. Falso. Bueno, y así sucesivamente. Próxima clase, delitos contra la libertad. Ahí vamos a ver secuestro, violación sexual de menor de edad, violación sexual de persona incapacitada, actos contra el pudor. Hasta luego, chicos. Me voy a mi diligencia al toque. Mórtense. Hasta luego, doctor. Hasta luego.